Bienvenidos al estudio de la parashá de esta noche titulada Teruma, ofrenda o contribución elevada, que se encuentra en Éxodo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. Y este Shabbat es un Shabbat especial porque también se le llama Shabbat Shekalim. Y además de eso, estamos comenzando un mes nuevo que es el mes de Adar. Y más adelante estaré hablando al respecto. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos en Dios su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche comenzamos hablando sobre el Mishkan o el tabernáculo. Interesante desde esta porción hasta Levíticos 11. Desde esta porción hasta Levíticos 11 vamos a estar hablando del Mishkan, de los ritos y los protocolos establecidos por Hashem mismo al respecto y que luego va a ser trasladado todo esto al templo una vez ellos llegan a la tierra prometida. Así que debido a que en esta porción hay muchas medidas y habla de muchas cosas que es difícil visualizar, voy a presentar un PowerPoint para compartir con ustedes, para hacerlo un poquito más ameno en términos de poderlo entender mejor. Así que Teruma, ofrenda elevada, Shemot 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. Y aquí tenemos una foto, una lámina del tabernáculo como realmente debió haber sido y no como usualmente lo presentan en muchos de los libros y muchos de los textos que vemos. Y esta lámina cortesía de Wisdom in Torah del Moré Rico Cortés. Precedente al mandato de construir el Mikdash o el Mishkan. Antes del pecado de Adán y Eva, el mundo completo era santo y no existía la muerte. Esta santidad global permitía a Hashem morar en medio de su creación por medio de su Shejinah o presencia visible. Y tenemos que entender lo que es presencia visible. Se puede explicar con el término memra, logos, verbo o mensajero del pacto. El pecado trajo muerte al mundo. Hashem exilió a Adán y Eva y removió su Shejinah. La redención de Egipto, la revelación en el monte Sinaí de la Torah y el pacto, y el mandato de construir un Mishkan fue con el fin de restaurar su Shejinah en medio de su pueblo. Mikdash significa lugar o espacio sagrado. Proviene de la raíz Kadash, que significa santidad o santificar. También Kadosh, santo o sagrado. Mantener santidad requiere de límites, de restricciones. Si un espacio sagrado es tratado como cualquier espacio común, pierde su santidad. El Mishkan creaba un espacio sagrado portátil. El templo en el futuro crea una versión permanente del espacio sagrado. Mishkan, lugar para habitar, morada, proviene de la raíz shakan, que significa habitar o alojarse. Igualmente, Shejinah o Shekinah significa la presencia divina visible, lo que traducen como la gloria de Elohim. Teruma, en el hebreo original significa elevar separadamente, un estatus más alto. En el hebreo moderno significa donativo, ofrenda. Mínimo 50 capítulos en la Biblia menciona el Mikdash, 13 en Shemot, 18 en Vayikra, 13 en Bamidbar, 2 en Devarim y 4 en el libro de Hebreos. Habla de la construcción,
los ritos, los Kohanim, el cargar el Mishkan y todo lo que significa. En otras partes de la Biblia habla en forma figurativa. Así que tenemos relacionado con el Mishkan o el templo 279 mandamientos de los 613 que tienen que ver con el Mishkan o Mikdash, que es un 45.5%, casi la mitad de los mandamientos tienen que ver con el Mishkan y el templo. En esta porción hay 3 mitzvot, 3 mandamientos, 2 performativos y 1 prohibitivo. Mitzvah performativo, de construir el Mikdash o el santuario, en Shemot 25:8. En el desierto es portátil, temporero, pero requiere permanencia un lugar fijo. Mitzvah prohibitivo, de no remover las varas de los anillos a los lados del arca. Está hablando del arca del pacto. Eso está en Shemot 25, verso 15. Y por último, el mitzvot performativo de colocar el pan de la presencia, el lechem panim, continuamente en el Mikdash. Shemot 25, 30. Recuerden que esto está en el Taryag Mitzvot 613 mandamientos que tenemos disponible en PDF en el grupo de Telegram. Contexto del Antiguo Medio Oriente respecto a los templos. En el Antiguo Medio Oriente las personas no se congregaban en los templos, era un microcosmos del cosmos o del universo. Los templos eran para servir a los dioses. El templo era la morada de los dioses, un lugar físico que representaba a la deidad, usualmente por medio de una estatua dentro del templo, un ídolo, a la cual bañaban, vestían, alimentaban y le ofrecían sacrificios. Las únicas personas permitidas eran los sirvientes del Dios, los sacerdotes de diferentes rangos. En Israel, el arca del pacto era el objeto físico, un símbolo sustituto que contenía las tablas del pacto, representaba el trono y estrado de Hashem, pero no había imagen. O sea, es el trono de él aquí en la tierra, es lo que representa el arca. Los templos usualmente tenían atrios externos e internos con restricciones de acuerdo a la kedusha, la santidad, y con Hashem son restricciones legales basados en el pacto. Las tiendas o tabernáculos eran levantados como tiendas de batalla donde el rey moraba como trono temporero rodeado por sus tropas. Ejemplo, la tienda o el tabernáculo de Ramsés II. Y aquí en esta lámina lo que vemos es un diagrama de cómo era el campamento de Ramsés II. Y si miran, es muy parecido a cómo está puesto el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de Hashem, donde tiene unos límites. Aquí también el tabernáculo, en el medio tenemos la tienda del faraón, donde la primera parte de esa tienda es el lugar de recepción, que en el tabernáculo de Hashem sería lo que llamaríamos el santuario o el lugar santo. Y luego la cámara de Faraón como tal, donde era él, donde él dormía, donde tenía su privacidad, se le llama, viene siendo equivalente al lugar santísimo, que es donde mora la presencia de Hashem sobre el arca. Así que muy similar, pero para Faraón era una tienda de batalla, mientras que para Hashem es su tienda de morada, su lugar de espacio privado y espacio sagrado. También Faraón tenía lo que le llaman las alas de los falcones o del dios Horus. Y este dios Horus, sus alas guardaban al faraón. Interesante que también el arca que Hashem manda a edificar o a construir tiene alas, tiene querubines. Y las alas de los querubines son los guardianes del arca porque son los que están guardando el trono de Hashem aquí en la tierra. Y hice resaltar las letras la K, la R y la B,
que forman en el hebreo. Recuerden que en el hebreo no hay vocales, lo que hacen son consonantes, y hay unos consonantes que tienen sonido de la K, de la R y de la B, de donde tenemos el nombre en el español a querubines. Interesante que el rey Sargón II del año 721 al 706 antes de la era común también tenía guardianes en la entrada de su palacio, que estoy segura que muchos han visto esta foto y le llamaban Lamassu o Curibu. Curibu es interesante que también tiene las mismas letras o consonantes de la palabra querubín. Y este Lamassu o Curibu consistía de cabeza de hombre con unas alas y el cuerpo era o cuerpo de león o cuerpo de un buey y las patas eran las patas de un buey. Y esto le llamaban los guardianes, muy parecido a los querubines. O sea que el concepto de guardianes del trono no es nada nuevo para el pueblo de Israel, era algo conocido dentro del ámbito de la cultura de ese tiempo. Lo único que era diferente el sentido que le daban, porque ellos adoraban estas imágenes y los veían como dioses, pero sabemos que los querubines que Hashem pone son seres que guardan. Su propósito, su función son guardar el trono. En Ezequiel, también Ezequiel capítulo 1, versos 5 al 10, describe unos querubines. Interesante que los querubines que describe Ezequiel también tienen alas y además de alas tiene 4 caras. Vemos la cara de un buey, la cara de un hombre, la cara de un león y la cara de un águila. Y estos son imágenes como personas piensan que pudo haberse visto. Y también el capítulo 1 habla de que estos querubines son los que llevan el trono de Hashem. Es lo que aquí le llaman Merkabah. Merkabah, que también contiene las mismas consonantes de la palabra querubín. En el Salmo 18:10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló precipitándose sobre las alas del viento. Y esta imagen me fascinó porque es la perspectiva del artista de cómo él interpreta o ella interpreta las ruedas, dentro de las ruedas, los querubines y el trono que ellos están llevando, estos querubines guardando y llevando, movilizando el trono. Y aquí lo vemos como un cristal con un color como azul, que sabemos que en la Torá la semana pasada hablamos que veían cuando subieron al monte que el trono o el suelo del trono era un azul, quizá como un lápiz lazuli o un zafiro. Así que muy interesante. Pero de nuevo, las letras consonantes están asociadas con querubín. En 2 de Samuel 22:11 dice: cabalgó sobre un querubín y voló, se cernió sobre las alas del viento. En 1 de Reyes 6:23 dice: hizo también el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto. Recuerden que un codo es más o menos 2 pies, 24 pulgadas, no sé en centímetros cuánto es, pero para que tengan una idea, que si son 10 codos, estos querubines que Salomón hizo para el santuario, cuando él hizo el templo, eran altísimos. Verso 24 dice: un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos. Desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra había 10 codos. De la misma manera, el segundo querubín tenía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida, la misma forma. El primer querubín tenía 10 codos de alto, igualmente el segundo querubín. Y colocó los querubines en medio del santuario interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas que daban al centro del recinto se tocaba ala con ala. Luego recubrió de oro los querubines y en todas las paredes alrededor de la casa, en el interior y en el exterior, talló bajo relieves de querubines, de palmeras y de flores abiertas. ¿Por qué? Porque los querubines representan guardianes. En 1 de Reyes 7:36 dice: sobre las planchas de sus soportes, de sus marcos, grabó querubines de leones. Aquí querubim arayot en el hebreo.
Y aquí dice querubines de leones, si recuerdan lo que vimos de la imagen que Sargón tenía como guardián, el cuerpo era un cuerpo de león. Y si ustedes han visto también en algunos palacios fotos de reyes, ¿qué tienen usualmente al lado del trono? Leones, de nuevo, guardianes. Querubín, marayot y palmeras según el espacio de cada uno con molduras en derredor. En Isaías 37:16 dice, oh Hashem Sebaot, Dios de Israel, que te sientas sobre los querubines, solo tú eres Elohim sobre todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Y en resumen, Éxodo 25:1 al 27:19 describe todo lo que se construye para el Mishkan. Tenemos los materiales que tenían que ofrendar y esos materiales tenían que ser voluntarios, salir del corazón de los individuos. El arca del pacto representa el corazón del Mishkan, el trono y estrado de sus pies. Y ahí está puesto el pacto, la Torá. La mesa Lechem Panim de los panes representa presencia y provisión. La menora representa luz, árbol de vida. El Mishkan es la morada, el espacio sagrado en medio del pueblo, la residencia de Hashem en medio de su pueblo. Luego el altar de bronce está asociado con las ofrendas, el acercamiento, el corbán, que significa, proviene del verbo karav, que es acercarse. El propósito del altar y de la ofrenda es un medio por el cual podemos acercarnos al Padre. Y luego los atrios del Mishkan, que en sí representan el espacio sagrado completo. En Éxodo 25 dice, instrucciones para la construcción del Mishkan. Hashem habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí teruma, ofrenda elevada de todo hombre que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi teruma, ofrenda elevada. Y los materiales están en el verso 3 al 7. Y les recomiendo que vean un video que yo hice hace varios años que se llama La ciencia del Mishkan, cómo cada material, cada elemento que Hashem escoge, lo escoge con propósito porque tienen una función. Tal es así que la combinación de todos esos materiales, los metales y las telas que se usan, la madera, todo, crea un ambiente tan perfecto que el pan que se ponía en Shabbat duraba la semana completa, que cuando se sacaba el pan de la presencia, que los Kohanim podían comer después que se habían sacado una semana después del Mishkan, estaban frescos. Igualmente en el templo, cuando removían los panes de una semana y ponían los frescos de ese Shabbat, estaban como si hubieran sido acabados de hacer. ¿Por qué? Porque el ambiente que producen todos estos materiales era un ambiente perfecto. Los Kohanim dentro del Mishkan no sudaban, no les daba calor, no les daba frío. Era un ambiente completamente perfecto, construido por el arquitecto e ingeniero perfecto que es Hashem. Y en este video, pues entonces yo explico con más detalle cada material que usaron. El propósito de construir el Mishkan. Verso 8 dice, y harán un santuario, un mikdash para mí, y habitaré shakanti en ellos o en medio de ellos. En el hebreo da a entender que está el Mishkan, pero Hashem quiere morar en nosotros. Además de tener un espacio sagrado, un espacio que en el cual no hay muerte, sino que representa vida, Él quiere morar en nosotros y en medio de nosotros. Es transformar el campamento en espacio sagrado y al pueblo en portadores de su imagen, que ese es el plan original de Él desde que creó todo y puso a Adán y a Eva en el jardín, en el Edén. Que nosotros seamos los portadores de su imagen. Él no necesita estatuas, no necesita ídolos, porque nosotros somos su representación. Es el propósito de hacernos a imagen y semejanza de Él. En el verso 9 habla del Tavnit. Conforma todo lo que yo te muestre, el Tavnit, el diseño del Mishkan y el Tavnit, diseño de todos sus utensilios,
y así lo haréis. No se puede cambiar y esto es lo que va a ser los 500 por 500 amot. El i en el hebreo, el i en ese verso, y así lo haréis, significa que ese plano, que ese diseño, que ese modelo, que ese tavnit no se puede cambiar. Siempre tiene que ser 500 por 500. Implica un mitzvah, un mandamiento para toda generación de construir el templo conforme al tavnit. Ese i que está en ese verso es infinito, dando a entender que lo mismo es para que se construya el templo en toda generación. Y sabemos que desde hace más de 2000 años el templo ha dejado de existir y el propósito es que se vuelva a construir. Tavnit significa patrón, modelo, diseño que no cambia. Es más, desde que ellos suben al monte Sinaí, el monte Sinaí también Hashem puso unas restricciones. Tenemos que aquí, que donde estaba el pueblo, viene siendo lo que sería el lugar, el atrio de las mujeres, donde están todos reunidos, hombres, niños, mujeres. Luego el lugar santo, que fue donde subieron Aarón y los ancianos. Y luego la cima del monte Sinaí, que representa el lugar santísimo, que ahí es donde Moshe viene siendo como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote, el único que puede presentarse ante la presencia y el trono de Hashem. Y de igualmente el tabernáculo. Esas restricciones, esos niveles de kedusha, esos grados de kedusha, según uno va adentrando, van aumentando el grado de kedusha. Y esto está basado en límites de santidad con restricción legal. ¿Por qué es restricción legal? Porque solamente ciertas personas están autorizadas para entrar en los diferentes lugares. Sabemos que el pueblo solamente puede entrar al atrio de las mujeres. Una vez se pasa la puerta Nicanor o la puerta del este, en el templo había un lugar para los israelitas, luego los levitas y por último los Kohanim. Restricciones legales. Nadie que no fuera Cohen podía entrar en el lugar de los Cohen, de los sacerdotes. Nadie que fuera levita podía entrar en el lugar de los levitas. ¿Por qué? Restricciones legales. El 500 por 500 Tavnit en el Monte Santo se ve así, en el sentido de que estos son los 500 por 500. Estas líneas rojas que vemos aquí, este cuadrito rojo. Y esta parte que se ve aquí como rosada es lo que es el Mishkan en el desierto. Y esto que se ve aquí, el atrio de las mujeres, que aunque en el desierto no había un atrio como tal, sabemos que las mujeres siempre estaban frente a lo que va a ser la puerta Nicanor. O sea que una vez se construye el templo, pues entonces ese lugar se construye como tiene que ser. Y alrededor, pues entonces fue lo que ampliaron los asmoneos y luego Herodes, que amplió alrededor. Pero esto aquí, estos 500 por 500, esto no se puede ni disminuir ni ampliar. Siempre tiene que mantenerse igual. Y como les dije de un principio, desde Éxodo 25 a Levítico 11 vamos a estar hablando del Mishkan, de los ritos, de las ofrendas y de los protocolos. También en Primeras de Crónicas, capítulo 28, verso 11 al 19, y en Ezequiel 43, verso 10 al 12, todo están relacionado con el Mishkan y el templo. El Mishkan como microcosmo, paralelo con los 6 días de la creación conforme al Midrash Agada, Éxodo 38. Día 1, cuando fueron creados los cielos y la tierra, relacionan con las 2 tablas en el arca en el lugar santísimo. Día 2, firmamento, cuando fue creado el firmamento que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. El paroquet o el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Día 3, donde Hashem juntó las aguas en mares, representado por el kior o el lavacro, que es donde los sacerdotes lavaban sus pies y sus manos. El día 4, cuando se crean las luminarias.
que son vistas a simple vista, que se pueden ver a simple vista. Son 7. Está el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son las 7 luminarias que se pueden ver a simple vista. Y esto está representado por los 7 brazos de la menora. El día 5, los animales alados son creados y aquí está representado por los querubines sobre el caporet. Caporet es la tapa del arca, donde están los querubines. Y el día 6, cuando fue creado Adán, representado por Cohen Gadol, el sumo sacerdote, con acceso al jardín en el Edén, que es el lugar santísimo. Interesante que hoy, 28 de febrero, hay un alineamiento de 7 planetas. También hay una nueva luna de Adar. En el Adar, el mes de Adar, es cuando comienza la proclamación del medio shekel. Por eso este Shabbat es un Shabbat especial, el Shabbat Shekalim, en preparación para Pesach. Y conforme a como dicen los astrónomos, esta noche se puede ver Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus. Me parece que Urano y Neptuno tienen que verse con telescopio. Pero si usted vive en un sitio alto, un sitio donde no hay mucha contaminación de luz, quizá tenga posibilidad de que vea estos planetas alineados. No creo que este es como el segundo alineamiento ya en este año. Así que si pueden verlo, disfruten y miren para el cielo porque es algo espectacular que el Padre nos está regalando comenzando este nuevo mes de Adar y en un Shabbat Shekalim. Hashem comienza de adentro hacia afuera en la construcción de los materiales del Mishkan, con los muebles en orden de su importancia, parecido al desarrollo del cuerpo humano. Y también tengo un video que hice hace varios años atrás que le titulé El Mishkan y el cuerpo humano, donde yo hago la relación del Mishkan con el cuerpo humano. La relación es increíble y fascinante, donde cada mueble, cada parte del Mishkan está asociado con el cuerpo humano, así que les recomiendo que lo vean. También hay estudios donde relacionan la gestación, los 9 meses de embarazo con el Mishkan. Así que está eso disponible. Ese yo no lo hice, pero sé que he visto y está disponible también. Entonces, ¿qué tenemos? En el lugar santísimo solamente hay un solo mueble, que es el arca del pacto de oro, que representa el trono. Luego está en el lugar santo, tenemos la menora, tenemos el altar de incienso y luego la mesa de los panes. También en oro. Recuerden que este lugar santísimo, lugar santo, y luego fuera tenemos en el atrio de los Kohanim, tenemos el altar de bronce y luego el lavacro o el kior de bronce. El arca del testimonio o del pacto, esta es una imagen del arca que está construido por el Instituto del Templo en Jerusalén, donde vemos las barras, donde vemos la tapa que se llama caporet, con los guardianes o los querubines encima, y esto estaba hecho de una sola pieza cubierto de oro. Según Rambam, esta caja eran 3 cajas en sí, la externa de oro, la del medio madera y luego la interna donde está los mandamientos, las tablas y el maná, y eso es de oro. Y aquí vemos otra imagen, de nuevo las tablas, el pan, el maná, aquí también la vara de Aarón, que luego estaremos hablando de eso. Los anillos, y recuerden que estas varas no se podían nunca remover, que son para cargar el arca. Y aquí vemos otra imagen donde esta orilla que tiene el caporet o la tapa del arca le llaman la corona de la Torá. Así que este diseño aquí alrededor del caporet se le llama corona de la Torá. Y quería enseñar esta imagen, es de dentro del
domo de la roca. Dentro del domo de la roca, esta foto, donde se ve aquí esta piedra enorme que se encuentra en el mismo centro, que le llaman Eben Shetiyah. Eben Shetiyah. Y aquí esta imagen también del domo, y aquí se le ha hecho un diseño para mostrar cómo esta piedra, cuando estaba el templo levantado, porque lamentablemente donde está este domo es exactamente donde estaba el lugar santísimo y parte del lugar santo. Y este diseño fue dibujado ahí por el moré Edgar Ramos. Y lo que tenemos es viendo aquí cómo hubiera sido, este es el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo, cómo se vería si no tuviéramos el domo y estuviera el templo ahí. Y aquí el Eben Shetiyah, que es de nuevo esta piedra, Edgar dibujó cómo hubieran quedado los muebles. Recuerden que la menora va a quedar al lado sur, la mesa de los panes al lado norte, el altar de incienso frente al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y este es el arca. El arca siempre tiene que tener las varas hacia el frente tocando el velo. Usualmente, lamentablemente, cuando vamos a ver unas imágenes que lo ponen al revés, diferente. Correctamente, las varas tocaban el velo. Y esta piedra, que el Eben Shetiyah, de donde dicen la tradición, y es como lo explican, que es donde Hashem creó el mundo y posó el arca del pacto. Lógico, por aquí no vemos piedra. ¿Qué sucede? Esta piedra, según he leído en la arqueología y la historia, esta piedra era mucho más grande, que cubría donde está el arca. Lo que pasa es que cuando descubrieron esta piedra, muchas personas empezaron a quitarle pedazos y a venderlos, a hacer una ganancia de algo tan sublime, de algo tan importante. Y lo que queda es este pedazo de piedra, pero da a entender que esto cubría todo el área del lugar santo y el lugar santísimo donde iba el arca, porque es el fundamento. Por eso se llama Eben Shetiyah, la piedra de cimiento, el fundamento de la creación del mundo. La mesa del Lechem Panim también tiene la mesa alrededor un diseño que le llaman la corona de la monarquía. Y esta mesa representa defensor, Hashem como defensor y sustentador de Israel. Y esta es como está diseñada por el Instituto del Templo, donde cada lado llevaba 6 panes, y estos total de 12 panes representan a las tribus de Israel. Y era puesto al norte en el Mishkan, lado norte del Mishkan. Luego tenemos la menora con 7 brazos, que es la menora del templo. La que tiene 9 brazos es la menora que se usa para Hanukkah. Pero la del templo son con 7 brazos. Conforme a Rambam, él dice que los brazos eran derechos y se extendían así como se ve aquí en esta imagen. En otros sitios se ha visto en arqueología que han encontrado de que los brazos los tenían visto redondeados, curvos, no derechos como están aquí. Pero la menora era lo suficientemente alta como para un Kohanim tener que ponerse en gradas o en escalones para poder cuidarla, limpiarla, arreglarla. Y solamente era el Kohanim el que atendía a la menora 2 veces al día. Y la menora estaba puesta al sur en el Mishkan. Y esta es la menora que tiene diseñada el Instituto del Templo, está a la vista al público en Jerusalén, consta de 7 brazos. Recuerden que tenía que haber sido hecha completamente de una sola pieza de oro, pero sabemos que hoy día pues está un poquito mezclada porque es muy difícil conseguir el oro. Y recuerden también, tengo entendido que el oro es muy blando
que es difícil que esta menorá se mantuviera levantada. Entonces por eso tiene hoy día, pues está mezclada con otros elementos, otros metales. Pero de nuevo, si esta originalmente fue hecha de oro puro, ¿cómo se sostenía? De nuevo, el ambiente creado por Hashem dentro del Mishkan sostenía esta menorá de pie. Y aquí un diseño de todas las partecitas que tenía cada brazo de la menorá y el centro, y medía un total de 18 codos o amot desde su base hasta la última lámpara. Y la tienda en sí estaba hecha de telas que cubrían externamente la tienda, y sabían que usar 3 colores o 3 materiales distintos. El lino, estaba el lino blanco, y luego el lino era teñido con argamán, con tolaat shani y con tejelet. El argamán es lo que viene siendo el color púrpura o morado. El tolaat shani, que era sacado de un gusanito, era lo que daba el color rojo. Y luego el tejelet, que es el azul que se usa para los tzitzit, también se sacaba de unos caracoles de mar. Entonces el lino blanco era teñido con estos 3 elementos para dar estos distintos colores. Era un proceso larguísimo y un proceso muy específico para poder crear esos colores. Y los caracoles de mar que dicen que eran utilizados era el Murex brandaris, que es lo que va a dar el color púrpura o morado, y el Murex trunculus, que va a dar ese color azul cielo o el color del tejelet. Y aquí vemos diferentes telas, diferentes colores que han sacado, han podido hacer en base a estos caracoles. Lo que hacían era que estos caracoles tienen una glándula, y eso era lo que sacaban, y necesitaban, he escuchado que a veces necesitaban como 800 caracoles para sacar un solo gramo de tinción. Así que imagínense, y hubo un tiempo que estos caracoles se extinguieron por el uso. Y recuerden que hacer un proceso tan difícil era bien costoso. Por eso solamente personas como reyes, sacerdotes o personas de mucho dinero podían tener tzitzit o franjas en sus vestimentas o ropa de estos colores, porque el proceso era costoso. Y llegó un momento en que estos caracoles se extinguieron, pero ya han comenzado a aparecer de nuevo. ¡Wow! ¡Qué coincidencia que cuando se está tramitando el construir el tercer templo, todas estas cosas están apareciendo de nuevo! Las cortinas o el paroquet, de nuevo con esto tienen que tener estos 3 colores y diseños, y el diseño eran querubines. Recuerden, querubines guardianes. Las telas que cubren el Mishkan como tal tenía 4 capas. Tenemos que la primera capa era de lino fino con los colores que ya hemos mencionado y diseños. Luego era cubierto con pelo de cabra, y luego con piel de carnero, y luego con piel de un animal que no saben exactamente lo que era. Uno le llaman tajón, en inglés le llaman badger, uno dice que eran delfines, otros dicen que eran como otro tipo de animal del mar, en el sentido de que son impermeables al agua. Y de nuevo, todos estos materiales, oro, la plata, y estas telas y estas pieles creaban dentro del Mishkan un ambiente perfecto. Aquí otra forma de verlo, como eran las cortinas encima del Mishkan. Recuerden que al frente habían 5 columnas, y dentro, entre el lugar santo y santísimo, habían 4 columnas. Luego tenemos las tablas de acacia, y tenían que ser cubiertas de oro, y luego las bases eran de plata.
Aquí otra forma de ver, una vez estaba construida en toda la madera, entonces luego le ponían las coberturas encima, 5 al frente y 4 adentro. Yo me imagino que las 5 representan la Torá. La Torá lo que te enseña cómo llegar a Hashem. Y luego las 4 columnas representan los 4 puntos del norte, sur, este y oeste. Pienso yo, en mi opinión, un midrash. Aquí otra foto para ver cómo pudo haber sido el Mishkan. Y adentro, de nuevo, al lado sur la menora, al lado norte la mesa de los panes, al frente la cortina que separa entre el lugar santo y santísimo, el altar de incienso y luego el arca en el lugar santísimo. Y aquí, como les dije, estas varas tienen que ir del otro lado tocando la cortina. Luego el altar de bronce. El altar de bronce en sí era como un cajón vacío donde lo llenaban de tierra porque era movible. Recuerden que esto no es permanente. Lo importante de este altar es que tienen que entender que tenía que tener una rampa, no podía tener escalones, gradas, porque los escalones y gradas eran lo que usaban los altares de culto pagano. Así que cuando uno va a Israel y uno visita diferentes sitios arqueológicos, a veces uno se encuentra en altares y a la que uno ve que tiene escalones o gradas, ya sabe que ese escalón, que ese altar no era dedicado a Hashem, era dedicado a dioses paganos. Y era hecho de cobre y como dije, era hueco para poder llenarlo de tierra, como era movible. Lo llenaban de tierra, cuando se movían pues le sacaban toda la tierra y podían moverlo, y era de cobre y tenía siempre una rampa. Aquí vemos otra imagen, vemos las varas. Entonces esto viene siendo como, aquí tenemos lo que llaman los cuernos del altar. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado que los cuernos servían como refugio. Personas a veces que buscaban refugio se hacían de las cuernos del altar. Y en este caso es como si fuera una parrilla enorme de barbecue, más o menos el mismo concepto, porque una reja de metal donde se ponían la ofrenda a fuego debajo y así. Es interesante que a pesar de que ponían fuego aquí, siendo esto de madera, no se quemaba. El lugar del altar, según la tradición, dice, el lugar donde David y Shlomo levantaron el altar en el templo es el mismo lugar que Abraham vino levantó un altar para ofrendar a Yitzhak. Mismo lugar que Noah levantó altar cuando salió del arca. Por eso yo no estoy de acuerdo con que dicen que fue en Turquía, el monte Ararat. Para mí ningún monte Ararat, sino exactamente donde el altar tenía que estar. La tradición dice que es el mismo lugar donde Caín y Abel trajeron sus ofrendas. Y es el mismo lugar donde Adán trajo una ofrenda el día que fue creado. Y Adán fue creado de la tierra. Y esto está de nuevo en el Taryag Mitzvot 613, página 77, está esta información respecto al altar. Los atrios, recuerden que ya aquí es como siempre las imágenes que uno encuentra de diferentes textos y diferentes entendimientos, que lo único que está en error es esto aquí. Tenemos el Mishkan, tenemos el atrio, tenemos las mesas donde preparamos la ofrenda, tenemos el altar. Y aquí tienen el lavacro, pero sabemos que eso no va ahí. Tenemos la cortina de entrada, que es lo que va a ser la puerta Nicanor en el templo permanente. Y aquí un diagrama, cómo se vería interno, de nuevo la cortina que separa de afuera del campamento, el altar para ofrendar. Aquí de nuevo ponen el lavacro y sabemos que esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque para entrar al atrio de los Kohanim, los sacerdotes tienen que lavarse primero las manos y los pies. Si esto está aquí, y al cruzar al atrio de los Kohanim, caería en muerte, sería un fritoley santo.
Esto no, así que eso siempre lo ponen en más sitio. Tenemos aquí el Mishkan, las 4 columnas, perdón, las 5 columnas, los panes, la menora, el altar de incienso, las 4 columnas y de nuevo el arca y de nuevo las varas tienen que estar tocando el velo. Aquí nos están dando las medidas del Mishkan. Y si miran bien, todo queda equidistante. Algo que me fascina de mi Creador, de mi Padre Celestial, es lo balanceado que Él hace todas las cosas. Todo tiene una medida perfecta, equidistante, ni más ni menos. Todo queda en su lugar perfecto, con su propósito, su función. De nuevo otra vista, como lo presentan. De nuevo estas varas están mal puestas. Menora, panes, altar de incienso, la cortina con los querubines, cortina con querubines, el arca con sus querubines. De nuevo, guardianes del trono de la residencia de Hashem. Y el diseño práctico y más correcto del Mishkan es este que está provisto por Wisdom and Torah, en el que esto sería lo más correcto, que habían unas carpas a los lados donde el lavacro no puede estar aquí, el lavacro tiene que estar fuera y el sacerdote venía, se lavaba los pies y las manos, entonces entraba conforme al protocolo, porque esto aquí tiene más santidad que esto aquí. Y cuando entran aquí al tabernáculo como tal, a la tienda como tal, tiene aún más santidad. Y el lugar de mayor santidad completamente es el lugar santísimo, que solamente puede entrar el sumo sacerdote. De nuevo, rampa. Siempre el altar tiene rampa. Aquí tenemos la entrada y este era el área donde las mujeres se mantenían, que luego en el templo va a ser el atrio de las mujeres como tal. Y como les mostraba, que el lavacro está en lugar incorrecto, siempre lo pintan así. No puede estar ahí. Tiene que estar como está diseñado en esta imagen, fuera. Que luego esto va a ser la cámara Beit Aftinas, que es donde se encuentra el lavacro, en el templo. Y aquí para mostrarle que esas otras tiendas que están en ese diseño es lo que van a hacer las cámaras en el templo. Así que tenemos la casa de Aftinas y aquí es donde está el lavacro. Entonces se lavaban las manos y los pies y entonces podían entrar a la Sará, que es el lugar de los Kohanim. Tenemos aquí Beit Hamoket, que es la casa del corazón, Beit Hanitzot, que es la casa de la flama, Beit Otzror, que es la casa del tesorero, y Beit Aftinas, casa de Aftinas, que es donde estaba el lavacro. Y lo que está alrededor del atrio de las mujeres, tenemos la cámara de aceite, la cámara de Nezarita, cámara de los leprosos y la cámara de madera. Y aquí donde guardaban las cenizas de la vaca roja, y el Sanedrín Catán o pequeño. Y en casa de Aftinas, en el Lishkat Hagazit, era donde estaba el Sanedrín Gadol o el grande, donde se reunían los 71 jueces. De nuevo, el Tavnit no cambia. Esto es esto. Esto es esto. O sea, todo el Tavnit es lo mismo. 500 por 500. Eso no puede cambiar ni cambiará nunca. Entonces, ¿cómo relacionamos a Yeshua con el Mishkan o el Mikdash? En Juan 1:14 dice, y el Logos, en Colosenses 1:15, es importante que lo lean. El Logos se hizo carne y tabernaculizó, Shakán. Recuerden que Mishkan proviene de Shakán, tabernáculo, morada. Shakán entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito el Padre, lleno de gracia, Gesed y de verdad, Emet. Juan 2:9 respondió Yeshua y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 40
y 6 fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Revelación 21:22 dice, y no vi en ella santuario, Migdash, porque el Señor Elohim Todopoderoso, el Cordero, es el santuario Migdash de ella. La era mesiánica está descrita en Ezequiel 40 al 46, donde describe el tercer templo. Y el mandato de construirse está en el capítulo 43, versos 10 al 12. Ese mandato es para toda generación. ¿Sabía que Rambam opina que Israel construirá el templo bajo dirección del Mesías, mientras que Rashi opina que el templo celestial descenderá del cielo a la tierra? Paralelo a Éxodo 25:8, que es un mandamiento performativo. En Ezequiel 43:9 dice, y yo habitaré Shakanti en medio de ellos para siempre. Tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades, Avon, y midan con exactitud el diseño, Tavnit. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazle entender la forma, Tavnit, de la casa. Su diseño, Tavnit, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbela delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todos sus reglamentos y las pongan por obra. Esta es la ley Torah de la casa. Recuerden que casa es otra forma de decir templo. Sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. Kodesh Kodashim. He aquí, esa es la ley Torah de la casa. Revelación 21:1 dice, vi un cielo renovado y una tierra renovada, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Elohim la ciudad santa, Kodesh, una Jerusalén renovada, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo, Mishkan de Elohim con los hombres, y morará Shakán con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Elohim mismo estará con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Revelación 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, que son las acciones rectas justas. Eso está en Revelación 19:8 y en Mateo 5, del 17 al 20. Para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el jardín y está dentro del templo la menora, y entrar en la ciudad por las puertas. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Elohim le añadirá las plagas escritas en este rollo. Y si alguno quita las palabras del rollo de esta profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la santa Kodesh, ciudad, de las cosas que han sido escritas en este rollo. Y nosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo entre el santuario Migdash de Elohim y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario Migdash del Elohim viviente, como dijo Elohim. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. También está en Levítico 26:12. Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario, Migdash, del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificar, por tanto, a Elohim en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois santuario, Migdash de Elohim, y el Espíritu de Elohim mora, Shakán, en vosotros? Si alguno destruye el santuario, Migdash de Elohim, Elohim lo destruirá a él. Porque el santuario Migdash de Elohim es santo, Kodesh, el cual sois vosotros. En Efesios 2:20, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles, enviados y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mashiach, en quien bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo, Migdash Kodesh, en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada, Mishkan, de Elohim en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, Kehunat Kodesh, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach.
Si usas estos versos para declararte templo del Espíritu Santo y no sabes, entiendes, conoces todo lo relacionado con el templo, es ser un ignorante. Y digo ignorante por no decir otra cosa. Recuerden que en Tesoro del Templo está toda la información relacionada con el templo. Hay cursos, hay estudios. Es una oportunidad que no debieran desaprovechar. Está disponible, está en español. Y el More Rico ha provisto de mucho material. Así que si realmente usted se llama templo del Espíritu Santo, usted tiene que conocer y entender lo que es el templo. Si no, está hablando sin saber lo que está hablando. Y necesitamos ser sabios, inteligentes y conocedores de la verdad para que no seamos engañados. Así que en tesorodeltemplo.com. Y de nuevo recuerden que todos estos estudios se encuentran en YouTube, en Facebook, en nuestro grupo de Telegram. También tenemos ahora un podcast en Spotify. Pueden llamar por el WhatsApp o pueden escribirme un correo electrónico si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Okay? Sí, con eso termina la porción de Teruma como tal. Y lo que quiero es hablarle un poquito sobre este Shabbat Shekalim y el mes de Adar. El mes de Adar. Porque es importante, nos estamos preparando para Pesaj. Para Pesaj. ¿Y por qué el medio shekel era tan importante? Conforme la Mishnah en el tratado Shekalim dice que había un proceso de recoleccionar conforme al calendario específico cada año. El primero de Adar, que es hoy, se emitían anuncios en todas las ciudades de Israel recordando a la gente su obligación de dar el medio shekel. También se comenzaban a revisar los campos para eliminar posibles impurezas, que es la ley de Kelaim. Primero de Adar, todo comenzaba esto. El 15 de Adar, se establecían mesas de recolección en ciudades y pueblos para facilitar el pago. O sea que donde quiera que vean judíos, pues se preparaban una mesa y se recolectaba el medio shekel. Se preparaban caminos para los peregrinos que viajarían a Jerusalén para Pesaj. Recuerden que iba mucha gente, tienen que limpiar los caminos, asegurarse de que pueden pasar, asegurarse de que no hay sepulcro, de que no hay animales muertos, de que no hay hueso, para que no se contaminaran, porque recuerden que tienen que venir y tienen que pasar por las cenizas de la vaca roja para poder cumplir con Pesaj. Se comenzaban las inspecciones de los rollos de la Torá para asegurar su corrección. El 25 de Adar, las mesas de cambio se retiraban de las provincias y se trasladaban directamente al monte del templo en Jerusalén. O sea, ya tenían un lugar específico donde estas mesas iban a pagar el medio shekel. Las mesas de los cambistas, donde también cambiaban dinero común por el shekel del templo. Aquellos que no habían pagado eran recordados con más insistencia. El primero de Nisan o primero de Aviv. Se usaban los fondos recolectados para la compra de los sacrificios comunitarios del templo, o sea, los korbanot. La tesorería del templo, llamada Terumat Halishka, era abierta para distribuir los fondos. El proceso de recolección del medio shekel se hacía con una estructura bien organizada para garantizar su éxito. Como ya les dije, la etapa 1 era anuncios y preparación el primero de Adar. Se enviaban emisarios a todas las comunidades judías para recordar la obligación. Se preparaban las cajas de donaciones en sinagogas y lugares públicos. Etapa 2. Establecimiento de mesas de cambio el 15 de Adar.
En todas las provincias de Israel se establecían mesas de recolección con cambistas. Se permitía que la gente trajera su medio shekel en diferentes monedas y los cambistas ayudaban a convertirlas al shekel del templo. Un pequeño recargo, aproximadamente 4%, era aplicado para quienes no traían el dinero exacto. Lo mismo que pasó hoy. Etapa 3. Centralización en Jerusalén el 25 de Adar. Aquellos que no habían pagado aún eran presionados para hacerlo. Los cobradores del templo establecían mesas dentro del monte del templo para recibir los pagos finales. Si alguien persistía en no pagar, se podían confiscar algunos de sus bienes según Shekalim 1:3. Etapa 4. Uso de los fondos para el templo el 1 de Nisan. El dinero se trasladaba a la tesorería del templo, dividida en 3 grandes cofres con 3 sea, que era una unidad de medida. Se utilizaba para los sacrificios diarios el tamid, para ofrendas festivas y reparaciones del templo. Para eso utilizaban ese medio shekel. Para los sacrificios diarios, el tamid, recuerden que era un cordero por la mañana y uno por la tarde. Para ofrendas de las fiestas y para reparar el templo. Almacenamiento y uso del medio shekel en el templo. Según Shekalim 3:1-2, el dinero recolectado era colectado entre grandes cofres. El 1 de Nisan, inicio del año, el templo se usaban los fondos para comprar ofrendas comunitarias. El 1 de Tamuz se realizaba una segunda extracción para continuar con las ofrendas. El 1 de Tishri, que es Rosh Hashanah, se hacía la tercera extracción para asegurar fondos para el fin del año. El dinero era utilizado estrictamente para ofrendas diarias y festivas, reparaciones del templo y construcción de utensilios sagrados. Aplicaciones en el judaísmo hoy día. Aunque el templo fue destruido en el año 70 después de la era común, el recuerdo del medio shekel se mantiene vivo en la tradición judía. En Shabbat Shekalim se lee la excepción de Éxodo 30, verso 11 al 16 en las sinagogas. Se recuerda la importancia de la unidad y el mantenimiento del culto sagrado. Sedaca en lugar del medio shekel. En muchas comunidades se acostumbra a dar el valor equivalente al medio shekel de plata en caridad. Esta costumbre es más común antes de Purim o antes de Pesaj. Conclusión. El procedimiento de recolección del medio shekel en tiempo del templo era una operación meticulosa, regulada por la Mishnah y el Talmud para asegurar que el servicio sagrado del templo tuviera fondos suficientes. Puntos clave. Se anunciaba el 1 de Adar y se recogía en todo Israel. Se trasladaba a Jerusalén el 25 de Adar y se usaba el 1 de Nisan. Se administraba en 3 grandes extracciones durante el año. Hoy día su memoria se mantiene en Shabbat Shekalim y la práctica de dar caridad en su lugar. Esta mitzvah no solo tenía una función económica, sino que también representaba la unidad y responsabilidad colectiva del pueblo judío hacia el servicio divino. Así que estamos hoy 1 de Adar. Ya hubieran comenzado a los emisarios a ir por las provincias de todo Judea a anunciar, acuérdense del medio shekel. Y recordemos que en Mateo 17, 24 al 27, si quieren vamos ahí un momentito, Mateo capítulo 17, versos 24 al 27 dice, Mateo 17, versos 24 al 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que es medio shekel, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Yeshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Yeshua le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti, porque un estatero era equivalente a un shekel completo, medio shekel de Pedro y medio shekel de Yeshua. Porque todo varón mayor de 20 años tenían que cumplir con el medio shekel. Y hay en el tratado Shekalim, dice quiénes están exentos y quiénes tenían que pagar. Por lo tanto, Yeshua cumplió con el mandamiento de medio shekel, aunque él no tenía que hacerlo, siendo el hijo del rey, pero sabemos que lo hacía y lo hizo. Es interesante que ahí él está pagando no tan solo para él, sino para Pedro. Así que esta noche comienza en el calendario hebreo el 1 de Adar. Así que ya le expliqué el procedimiento de cómo hacían para el shekalim, recoger el shekalim, medio shekel de todas las personas, y todo era en preparación para Pesaj. Preparar el templo, preparar el camino, porque venían muchos peregrinos. ¿Okay? Así que con eso terminamos la porción Teruma y lo de Shabbat Shekalim.